muchos profesionales que no son tan empáticos en la materia o solamente entran directamente, tratan al paciente porque están sin tiempo, porque quieren hacerlo rápido y se van. Generalmente no se habla mucho de esto. Si tuviéramos este tipo de prevención, no creo que llegaríamos a extremos de caries dentales en todas las piezas. Y obviamente los costos son altísimos si llegamos a hablar de quirófano. Claro. El primer error común es no darle mucha importancia al tema. Son de leche, no importan. Realmente no es así, porque están dañando el diente temporal y después va a venir dañado el permanente. Hola, soy Cristian Villavicencio y esto es El Sonido de mi Vida. En esta ocasión tenemos como invitada a una gran profesional. Ella es doctora en odontología pediatra y para decirles un poco de su formación, es licenciada en odontología, tiene una especialidad en odontopediatría con énfasis en bebés, tiene capacitación con pacientes especiales, capacitación en farmacología pediátrica y de adultos, maestría en salud pública y administración intrahospitalaria, diplomado en odontología estética y adhesiva y entre muchos cursos realizados tanto en Brasil como en Bolivia. Tenemos el agrado de presentarles a ustedes a la doctora Jessica Rea. Bienvenida, Jessica, ¿cómo está? Muchas gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenísimas tardes. Doctora, ¿cómo nace este interés por la odontología? Wow, por la odontología en general he recorrido muchos caminos, pero desde chiquitita me agradó bastante porque yo tenía demasiadas caries y me encantaban los dulces. Ya. Entonces desde pequeña estuve en el odontólogo con los dentistas y desde ahí nace mi curiosidad por esta carrera tan linda. Para ver por qué eran esos ruidos. Claro, porque eran esos ruidos y sobre todo por los niños, ¿no? Okay. Porque cuando yo era una niña demasiado hiperactiva, tenía muchas cosas, entonces creo que algo nació desde acá para que yo pueda seguir. ¿En niños por qué? En niños porque hubo un tiempo donde yo estuve en el hospital realizando rotaciones, entonces llegué hasta oncología pediátrica y me di cuenta que el panorama era totalmente distinto de charlar a un niño que venga y te pregunte qué color te gusta o cuál es tu personaje favorito. Realmente se entra a otro mundo. Entonces, desde ahí decidí optar por odontopediatría. ¿Has atendido también pacientes adultos? Sí, por supuesto. Yo tengo un diplomado en odontología estética, entonces muchísimos adultos haciendo carillas de resina, limpiezas, entre otras cosas más, exodoncias complejas. ¿Qué es más complejo, el adulto o el niño? El adulto. El adulto, ¿no? El adulto, el niño es otro mundo, pero el adulto siempre es un poco más complejo. Más necio, Sí. más complicado. Doctora, encima de estar pendiente de los niños, de la salud bucal de los niños, está especializada en niños especiales. Sí, correcto. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Mire, yo decidí optar por niños especiales. Como le digo, estuve muchos años en el pabellón de oncología pediátrica y me di cuenta que no solamente necesitaban a un dentista, porque hoy en día hay muchos profesionales que no son tan empáticos en la materia o solamente entran directamente, tratan al paciente porque están sin tiempo, porque quieren hacerlo rápido y se van. Entonces, de ahí fue que yo dije, no, este es otro tipo de trato con los niños y yo quiero enfocarme en niños especiales. Como por ejemplo, niños especiales, como por ejemplo, ¿especiales en qué? En todo sentido, desde una discapacidad, por ejemplo, en niños con parálisis cerebral, en niños con TDA, TDAH, síndrome de Down, autismo. Entonces, mire, es como si yo entrara a otro mundo.
no es lo que hago en mi día a día, como cuando tratas a un adulto a tratar a un niño, porque charlo con ellos, río con ellos, estoy con ellos, los abrazo, los apapacho y al mismo tiempo hago odontología, que es lo que más me gusta. Doctora, ¿cómo atendemos a un niño neurotípico? ¿Cómo lo convencemos de abrir la boca? Mire, la primera consulta, en realidad la primera consulta son con los padres. ¿Ya? Yo con el papá me siento con la mamá y les pregunto qué le gusta a ese niño, cómo se comporta ese niño, cuáles son sus colores favoritos, si mira algún tipo de dibujo animado, si le gusta el ruido, si no le gusta el ruido, si le gustan las luces, si no le gustan las luces. Entonces yo tengo que hacer una serie de preguntas a la mamá antes de atender a ese niño, para que cuando él ingrese al consultorio, el consultorio esté totalmente adaptado al pequeño. Okay. Y empecemos de cero. Entonces, primero una reunión con los papás y otro día recién se atiende al pequeño. Exacto. ¿Sí? Primero necesito hablar con ellos, una previa consulta, o también se puede hacer por WhatsApp o presencial, donde las preguntas van a ser exactamente las mismas y el papá también tiene que comentarme todo el historial de ese niño. Okay. Desde que nació hasta la edad que tiene. Okay. Para que ella sí sepa a lo que estoy yendo, sepa con qué tipo de niño estoy yendo y qué es lo que tengo que realmente abordar y cómo llegar. Muy bien. Ahora, ¿cómo atendemos a un neurodivergente o con alguna discapacidad? Bueno, dependiendo de qué tipo de discapacidad tenga y qué tipo de neurodivergencia tenga. Okay. ¿Sí? Si estamos hablando de autismo, hay muchos grados de autismo. Entonces, ellos me van a decir, no, mi niño es así, no mira los ojos, no le gustan los ruidos. Entonces, desde ahí yo digo, bueno, entonces vamos a listar el consultorio con unos buenos audífonos para adaptarlo. Si tienen alguna tablet o mira algo o se distrae con algún tipo de juguetito de apego, lo traen y así va a ingresar al consultorio. Luces, ruido. Todo se puede tenue, cero ruidos mejor, y yo voy a optar por otro tipo de procedimiento. Claramente va a ser un poco más largo, ¿no? Van a ser varias sesiones, a veces son 3, 4, dependiendo. ¿Cómo lidiamos con los ruidos de los equipos? Mire, mi especialidad es en mínima intervención. Si yo tengo a un niño que está con muchísimas caries y tiene cavidades demasiado profundas, los dientes, unas caries muy profundas, ahí recién es cuando voy a pensar en usar un instrumental que tiene ruido. Ya. Y aquí es donde yo le digo al papá y a la mamá, voy a usar este tipo de instrumental y necesito que ustedes me den esa autorización, estén preparados, pero de todas maneras el niño ya va a venir con esos audífonos para que no se escuche tanto el ruido. Si es de suma urgencia utilizar este tipo de instrumentos, se lo hace, pero siempre avisando y precautelándolo al papá, teniendo seguridad conmigo y seguridad con el papá. Ya. Esto es porque el niño puede reaccionar. Puede reaccionar. De igual manera, si tenemos un autismo de un grado mucho más elevado, ahí sí podemos optar por un poco de contención emocional, le decimos, o un pedibruap. Ya. ¿Ok? Que eso se utiliza cuando el niño está echado, se pone como una sabanilla como adhesivos. ¿Como una contención? Como una contención, el papá tiene que estar arriba cuidando al niño. Eso se hace para el cuidado tanto del profesional como del paciente y de los papás. Ya. ¿Sí? En ese caso de que se tenga que usar, no hacer una mínima intervención y ya llegar a un instrumental rotatorio. Ok. ¿Sí? Ahí es cuando se le dice, vamos a usar esto, esto y esto. ¿Ustedes están de acuerdo? Si dicen sí, se aborda. Pero si no está de acuerdo, ya se va por otro método, como ser una anestesia general en quirófano. Eso quería preguntarle. Sí. ¿Por qué no es mejor dormirlo? Bueno, mire, nosotros en Brasil nos dijeron que a veces la anestesia y el postoperatorio es un poco más fuerte para un niño neurodivergente, Ya. ¿no? Aparte, si ese niño utiliza algún tipo de medicamento, entonces dependiendo de ese historial, a veces no se opta.
Y también el costo es demasiado elevado y muchos papás no pueden acceder a esto. Por eso es que se hace la contención emocional cuando directamente necesitamos abordar y hacer unos tratamientos más complejos. Okay. Entonces tenemos para adaptación, tenemos para hacer contención y ya lo último podemos llegar hasta quirófano. Ok, entonces para que el paciente, no solamente por el costo, sino tiene que tener un montón de análisis previos. Sí, correcto. Aparte, y cortar todo el medicamento que se le da Sí. a este niño, digamos, autista, Sí. ¿no? Con grado alto. Sí. Por ejemplo, muchos papás creen que van al consultorio, que queremos hacerlo con sedación general y piensan que es de la noche a la mañana. Entonces, yo les digo, no funciona así. Ustedes tienen que ir a hacerse un hemograma completo al bebé, un análisis de sangre. Una vez tengan esto, tienen que hacer un electrocardiograma. Ir con un cardiólogo, que el cardiólogo pediatra dé la opción buena, al igual que su pediatra, y recién vienen conmigo para que entremos a quirófano con todo listo, con análisis, porque no funciona de un rato a otro. Entiendo. Cuando se mete a un niño a un quirófano, tiene que hacérsele todo lo que... Sí. todo lo que hay que hacerle completo. O sea, tiene que salir de ahí cero. Cero, porque se hace una rehabilitación oral completa. Si ese niño presenta demasiadas caries, para tratamiento de conducto, para exodoncia, entonces ahí yo pienso, sí, es ideal llevar a quirófano a este niño. Pero si no tiene tantas lesiones en boquita, no lo veo algo necesario para hacer. Podemos hacer contención emocional, se le dice al papá, va a haber un poco de llanto, sí, como todo niño, pero va a haber un antes y un después. Van a haber cambios. Entonces, se dice en realidad la realidad que necesitan saber. Porque ellos piensan, sí, vamos al odontopediatra, esto no va a llorar, no quiero que llore, la odontopediatra es mágica. Claro. Somos el hada de los dientes, dicen a veces, pero no. Otra cosa es ahí adentro. Otra cosa es cuando nosotros llegamos y ese durante de la consulta. ¿Okay? Donde sí va a haber llanto, sí va a haber un poco de incomodidad, sí se va a mover porque a ningún niño le gusta que le toquen la boca. Y peor autista. Claro. ¿No? Sí. ¿Cuánto puede durar una cirugía, o sea, una intervención quirúrgica en quirófano a un niño? Dependiendo. O sea, con un niño que hay que hacerle varias cosas. Entre 1 hora, 2 horas. ¿La recuperación cómo es? Molesta, ¿no? Molesta porque después de una sedación profunda el niño despierta, tiene sensación de ahogo, de vómito capaz, entonces son cosas posquirúrgicas normales. Y dolor también. Sí, un poquito de dolor, pero eso se va tratando con analgésicos, si es que se hace una exodoncia, se trata con medicación. Pero sí se va a sentir un poco incómodo, mareado por el mismo efecto de anestesia. De la anestesia, claro. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que se topan en niños especiales? Caries dentales. No, y no son superficiales, son totalmente profundas. Porque a veces a los papás les da miedo cepillarlos muy profundos o llevarles el cepillo hasta atrás y se quedan solamente cepillando la parte de adelante y ya está. Ya. Entonces llegamos a tener caries en todas las piezas posteriores y ahí es mucho más complejo porque a veces empieza a doler una pieza, se llena de pus, sale como una bolita y llegamos hasta el tratamiento endodóntico sin querer queriendo. Claro. Entonces yo siempre es algo que le digo a los papás. Antes de llegar a un quirófano o de pensar en un tratamiento más profundo, prevención. ¿Cómo podemos tener un control básico en la casa, sabiendo que es complejo el asunto? Claro. ¿Cómo podemos tener un control básico de la higiene bucal de nuestro niño especial? Esto es con charlas educativas que últimamente se las ha estado dando totalmente, pero es desde chiquitito.
el primer diente en erupción, desde los 6 mesecitos que ya erupciona el diente, desde ahí el papá y la mamá tienen que estar cepillándole ese dientito al bebé. Okay. Entonces, desde ahí vamos a generar este hábito saludable bucal en el bebé, que él se va a ir adaptando poco a poco mientras vaya creciendo, y vamos a hacer una prevención buena, llevándolo a un odontopediatra desde sus 6 meses, que igual se puede desde que es bebé. Entonces el odontopediatra va a ver, va a decir, tráiganmelo cada 3 meses, como es un niño especial, cada 3 meses a sus controles, y ustedes siempre cepíllenle los dientes. Una pasta bonita, una pasta especial. Entonces yo creo que empieza desde casa y claro, desde una educación buena. Generalmente no se habla mucho de esto. No se habla mucho, por eso... Sí, no se habla. Por eso es educación bucal desde cero. Si tuviéramos este tipo de prevención, no creo que llegaríamos a extremos de caries dentales en todas las piezas, ¿sí? Entonces yo creo que va totalmente de la mano, y obviamente los costos son altísimos si llegamos a hablar de quirófano. Claro. O tratamiento de canal, pero en un niño tener que hacer un tratamiento de canal es terrible, porque desde ahí, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a pinchar al niño, vamos a poner anestesia en el dientito. Entonces, desde ahí ya me va a llorar, desde ahí ya va a haber pataleta, desde ahí es más complejo. Entonces, prevención de cero desde casa, desde chiquitito. Ahora hay niños que también tienen caries, pero es por falta de hierro, por falta de algún tipo de vitamina D. Ahí sí ya se entiende. Pero no me han llegado con ese caso, casi todos me llegan con caries. Con caries, y no es por falta de vitamina. No. ¿Tenés muchos pacientes complicados? Sí, en mi día a día sí, varios pacientes que de verdad me tocan el corazón, pero uno se tiene que poner la 10 para abordar bien tanto al niño como a los papás, e ir educándolos de a poco para que ellos tengan una visión totalmente diferente a esto. Y es sencillo, ¿no? Como se dice, desde el primer dientecito, cepillarle ese dientecito, hacerle un hábito. Claro. ¿No? No importa si el niño es neurotípico o neurodivergente, No. Es hacerle un hábito, que él se acostumbre. A todos por igual. Es más, desde antes de llegar al cepillo, desde los 5 meses que el bebé ya empieza a babear, que ya que se note que le van a erupcionar esos dientes, podemos empezar con el dedal de silicona e ir estimulando esas encías para que el bebé crea que estamos limpiando, jugando con él, y después ir a un cepillo para que cuando vayamos al cepillo dental, ese bebé no llore y ya está adaptado desde un dedal de silicona. Ya estamos hablando desde que son un poquito más bebés, desde los 4 meses, 5 meses, empezar a estimular esas encías de a poquito. Es más, estimulándolas ya van a ir apareciendo los dientes de a poco. Claro. Una vez aparezca el primer diente, ahí iniciamos con el cepillo y con la pasta dental. Okay. ¿Sí? Que mayormente se la terminan comiendo la pasta dental, pero claro. Sirve igual, digamos, ¿no? Sirve la pasta dental siempre y cuando usando la dosificación correcta, que es al tamaño de un granito de arroz. ¿Sí? Ya. ¿Esto para qué edad? Desde los 6 meses en adelante. Un granito de arroz. Un granito de arroz. Esa es la cantidad de pasta que se debe usar. Un granito de arroz. No echarle a todo el cepillo. No, nunca echarle a todo el ¿Por cepillo. qué? Eso lo podemos hacer hasta los 3 años, 4 años, 5, y de ahí ya vamos modificando y vamos cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué se debe usar esa dosis? Por la cantidad mínima de flúor. De flúor. Okay. Entonces es un granito de arroz, empezando desde esa edad. Okay. Ya, así vamos previniendo ese diente, vamos fortaleciendo ese diente, porque mal que mal los bebés se meten toda la boca. Sí. Después empezamos con las papillas, a veces no cepillamos bien, y el flúor tiene que estar presente para regenerar ese dientecito, para reparar, para que esté bien fortificado. Obvio, si se le pone más pasta, igual no le hace daño, no es que le haga daño al bebé, ¿o sí? Ideal es usar un granito de arroz. Ya. Eso es lo que dice la literatura. Okay. Ya después, mientras tenga más edad, ahí ya vamos viendo, vamos avanzando.
Si es un niño que tiene policaries, vamos a tener que ver otro tipo de dosificación, pero se inicia con un granito de arroz. Policaries, ¿qué es policaries? Cuando tenga muchas caries en boca. Correcto, cuando tenga más de una. Más de una caries, más de 3 en realidad. Ahí tiene que usarse más pasta. Sí, hacer otro tipo de higiene dental también, tienen que estar los papás ahí, nutrición, tienen que bajarle a los azúcares. Okay. Hay papás que bueno, le dan sodas desde chiquititos, entonces tienen que hacer hartas modificaciones para que ese pH salival se estabilice. Ya, el pH salival ayuda como es como el mundo perfecto para la carie, ¿correcto? Cuando está elevado. Sí, correcto. Sí. Doctora, ¿qué es lo primero que un odontólogo pediatra que atiende niños especiales percibe emocionalmente en un niño especial cuando entra a su consultorio? Bueno, a nivel personal no puedo hablar por todos, ¿no? A nivel personal yo siento cariño. Cariño. Yo los veo y quiero ir a abrazarlo a ese niño y besármelo, así decirlo, pero eso es lo que yo siento. Es como que me nace tras que lo veo y obviamente cambia totalmente el tema de la consulta odontopediátrica. Es como entrar a un nuevo mundo. Ya. Por eso fue que yo me enamoré de esta especialidad. Porque no es lo mismo que atender a un paciente adulto que venga, se siente y charlar. No. Y normalmente, ¿qué es lo que percibe el profesional del niño emocional? O sea, ¿cuál es la emoción más frecuente que percibe el odontólogo en el niño? ¿Miedo? En el niño. ¿Susto? Algunos sustos, la primera consulta, dependiendo de la edad que tengan. Y en ese momento, ¿cómo quebramos el hielo ahí? Mire, yo me pongo mis batas que son de superhéroe, me lleno de peluche, salgo con un globo y ahí es hola. O sea, no estoy vestida de blanco, claro, porque generalmente cuando uno se viste de blanco entero, el niño empieza a llorar, doctor, ya no quiere entrar o se lanzan al piso a llorar y es terrible la consulta. Y entonces, peor en un sí, neurodivergente. Correcto, ¿no? Entonces tener todo bien adaptado, o sea, y nosotros estar lo más bonito, colorido no, pero con dibujitos, con algo atractivo para que al niño también le llame la atención. Entonces por eso es que yo hago una preconsulta con los papás y le digo, ¿qué les gusta? Claro, ¿qué les gusta ver? La he visto en sus redes con sí, sus batas de infantiles, sí. O sea, usted se adapta al niño en vez del niño usted. Claro. Me tengo que adaptar y yo ya lo espero con algunos juguetitos y el niño rapidito ya llega, yo quiero esto y empieza a tocar toda la juguetería que hay igual dentro del consultorio y ya se va adaptando de a poco. ¿Ha tenido pacientes adolescentes neurodivergentes? Sí, la última vez me llegó un niño bastante grande, fue complicada la consulta. ¿Por qué? No le voy a mentir, porque era alto, mucho más grande que yo. Entonces tuvimos que hacer el abordaje con unas 3 personas. ¿Cómo pudimos abordar esto? Al comienzo no quería entrar, no quería nada, pero después fui preguntándole a la mamá qué tipo de imágenes le gusta. Ya. Y ella me dijo, le gusta tocar en un tamborcito y le gusta hacer ciertas cosas. Entonces nosotros lo esperamos con tambores en el consultorio y con imágenes para que él nos muestre cómo te sentís del 1 al 10 y le mostrábamos imágenes sentado ya en el consultorio. Él era no verbal. No verbal. Ya. Entonces él realmente no quería nada, pero al final sentándolo en el piso, porque él quería sentarse en el piso, ahí nos sentamos todos en el piso y fuimos mostrándole todas las imágenes de cómo se sentía, de las imágenes que nos había dicho la mamá que le gustaban cosas para tocar. Y él iba señalando y apuntando, entonces nosotros con los mismos objetos fuimos tocando y a él le gustó.
era tocando y era mirando, hasta que al final, después de una media hora, lo paramos y se sentó en el sillón y nosotros, ¡bravo! O sea, Lo tarda un logramos. montón. Sí, lo logramos. Ya en el sillón fuimos mostrándoles otras imágenes de niños abriendo la boca, ya algo más de odontología, y él fue adaptándose a poco, fue entendiendo. La mamá fue igual hablándole un poquito porque le hacía caso, y ya llegamos con el espejo bucal a ver todos esos dientes que necesitábamos ver. Sí nos costó. La adaptación fue tremenda, pero sí hubo éxito al final. Qué complicado, qué vocación, ¿no? Sí. Impresionante. Muchos padres sienten culpa, ¿no? Cuando llevan a sus hijos dañados bucalmente, Así o cuando, por ejemplo, los niños rechazan el cepillado, ¿no? ¿Qué podés decirle a esos padres que te llegan y cuando ves los dientecitos ellos dicen, pues esto es mi culpa, que no quiere el niño, entonces no lo quiero forzar? Yo, mire, al comienzo entiendo totalmente su situación y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Soy empática con ellos, pero a la vez les digo la realidad. Ya. No, hay que decirles la realidad para que ellos digan, se pongan una mano al pecho y digan, sí, es hora de que nosotros nos sentemos y hagamos este tratamiento para mi niño, para que detenga las caries y rehabilitemos todo. Porque al final del día eso se requiere, esa fuerza de voluntad del papá que diga, sí, cometimos estos errores, pero estamos aquí porque queremos repararlo. O sea, también tiene que hacerle a la psicóloga. Sí. Entonces, eso es lindo, porque estamos viendo que el papá está dispuesto a reparar eso. Y que ya no piense o se base en el daño que hizo o en por qué no lo hizo, por qué lo dejé, por qué no le cepillé. No, yo les digo, no estamos en este consultorio para decir el por qué no lo hice o por qué lo dejé. Estamos aquí para reparar. Para actuar. Para actuar. Eso ya pasó. Doctora, ¿qué errores son los más frecuentes que cometemos los padres cuando se trata de la salud bucal de nuestros hijos? El primer error común es no darle mucha importancia al tema, porque está tan infravalorado que dicen, no, después ya se va a pasar o no pasa nada, o se le van a caer los dientes. Son de leche, no importa. Son de leche, no importan. Entonces, cuando realmente no es así, porque están dañando el diente temporal y después va a venir dañado el permanente. O se caen antes de tiempo los dientes, que porque se le van a caer y no lo cuidaron, se caen antes de tiempo y después el diente permanente nace totalmente chueco o en el lugar que no es o de otro color. Esto es por el daño que le estamos causando al de leche, como lo llamamos previamente. Exacto, es por el daño que se le está causando al diente de leche. O sea, no es nomás que ya se le va a caer, que ya nos preocupamos del que se va a quedar. Uh-huh. O sea, hay que cuidar el temporal, porque el temporal puede dañar al permanente. Exacto, puede dañar ese germencito que está ahí. Entonces, yo creo que ese es el primer error más común. Llegan a mi consulta cuando los niños ya están llenos de caries, cuando ya no pueden más, cuando ya les duele. Entonces yo les digo, ¿por qué llegan cuando ya les duele? Uh-huh. ¿Por qué no antes? Y dicen lo mismo, ¿no? Porque pensamos, porque no nos dio tiempo. Entonces, prevención. Doctora, el diente de leche, para que todos sepan, también tienen ramificaciones nerviosas, también está conectado, también produce dolor, ¿sí? Sí, todo, pero todo está conectado. Así como ven al diente pequeño, tiene nervios esto. Correcto. Por dentro, donde si la caries se profundiza, que en niños es mucho más rápido que se profundice. ¿Por qué? Porque la pieza dental como tal, anatómicamente, la pared dental es mucho más delgada
que la de un permanente. Ya. No está igual de reforzada. Entonces las caries hacen ahí su fiesta y cuando acuerdan el Y niño pasan está al- llorando. Y eso pasa al permanente. Sí, O sea, la por carie que supuesto. está en el de leche Claro, las sigue. infecciones siguen si no se las trata. A veces hay niños que llegan ya con su absceso dental lleno de infección y con pus, entonces hay que drenar todo eso. Entonces el objetivo es tratar de que ese diente de leche, ese diente temporal, permanezca en la boca boquita, el mayor el tiempo mayor posible. tiempo posible hasta que se exfolie fisiológicamente, naturalmente, como debería de ser. ¿Sí? Por eso es que siempre se dice a los papás, desde chiquititos tienen que estar ustedes activos con ellos. No es que no va a pasar nada, es que sí pasa Ya. a la larga. Hay un pensamiento que es: si el diente de leche permanece mucho en la boca, algo está pasando. Es todo lo contrario, es bueno. Es bueno que permanezca hasta donde la literatura lo dice, ¿Y hasta qué dice la ese literatura? cambio. Tenemos una cronología de erupción de cada dientecito, ¿sí? Desde que nacen hasta que se caen y sale el otro. Ahora, hay situaciones, se ha visto, donde se dice de dientes de tiburón, donde sigue el diente temporal y por detrás ya vienen haciendo Ya. el permanente. permanente. Entonces ahí es donde se evalúa y dice, bueno, este ya se lo saca o el temporal se quedó flojito y no salió del todo. Entonces ahí ya necesita nuestra ayuda. Ya. No se ve muy común, no, generalmente mis pacientes no llegan mucho así, pero sí hay la posibilidad. Ya el diente está demasiado fuerte, pero no es algo que te agravie la situación. Ujú. ¿Qué casos deberían preocuparnos a los papás en casa con respecto a la higiene bucal? O sea, no es cuándo acudir, o sea, algo extraño que veamos. ¿Cómo preocuparnos? O sea, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Decir, ok, algo no está bien aquí. Ya. Hablando no solamente de dientes, también podemos hablar de lengua. Cuando la lengüita esté totalmente prendida y el bebé no pueda o el niño no puede elevarla hacia arriba. Ya. Ahí es una preocupación porque van a tener una lengua baja siempre y puede repercutir en todos los dientes. No es necesario que tenga una carie, por ejemplo. Entonces desde ahí ya pueden acudir a un odontopediatra. Ya, o sea, ¿el odontopediatra corrige ese problema? Corrige ese ¿De la problema. lengua baja? De la lengua abajo, la lengua prendida se le dice. Nosotros hacemos ese cortecito de frenillo lingual, en bebecitos también se lo hace. Ya. ¿Sí? Y para que se restaure y ese bebé pueda obtener esa postura correcta que debería de ser, la lengua tiene que chocar al paladar. Ya. Sí o sí, tiene que estar elevada, más no baja. También repercute bastante, por ejemplo, al dar de lactar. La mamá sufre un montón porque como ese bebé tiene la lengua baja, el bebé empieza a succionar con mucha más fuerza y eso a la mamá a la larga le duele. Ya. Y puede ocasionar un tipo de mastitis. Ok. ¿Sí? Entonces se ha visto un montón de casos, el bebé baja de peso porque no puede amamantar bien la mamá. Llora bastante, se hincha porque traga más aire que leche. Ya. Al final del día tiene mucho reflujo también y todo esto que va causando la lengua baja. Ya. Doctor, a ver, cuando, por ejemplo, tiene este problema en la lactancia, se lo lleva al pediatra, el pediatra no identifica por un X o Z motivo, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que nuestro hijo tiene un problema en la lengua? Con todos estos síntomas que acabo de mencionar. O sea, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo ven? La lengua no la pueden subir, está totalmente prendida. Ya. Entonces no hay esto. Pero esto nos damos cuenta al balbuceo del niño, ¿cómo? Mirando directamente en la boquita del niño, la lengua. Se la mira directamente. Entonces, el bebé llora
Generalmente los bebés cuando lloran levantan la lengua. Este bebé para nada, no levanta la lengua directamente. Ya. Entonces el dolor en las mamas de la que está dando de lactar, pérdida de peso, Ya. hinchazones todo el tiempo del bebé, recurrente, reflujo. Ya. Reflujo también. Sí. Ok. Entonces, todas esas cositas se ven a la hora de que su bebé, ¿cómo podemos observar de que el bebé realmente levanta la lengua o no? Cuando el bebé esté dormido. Cuando el bebé esté dormido, nosotros ingresamos, obviamente con las manos limpias, y abrimos un poquito la parte de la quijada hacia abajo. ¿Sí? Ya. Ya ahí vamos a ver si esa lengüita está hacia arriba o si está hacia abajo. Ok. Se hace aquí unos movimientos y hacia abajo. Y la lengua tendría que subir. Tendría que subir. Ok. Nos ayuda tanto la función de la lengüita hasta para ir formando el paladar, el huesito que tenemos arriba, ese. Tiene que ir formando y todo esto es con la lengua, con ayuda de la lengua. La lengua lo va moldeando. Sí, todo va sincronizado. Ya. Entonces tenemos varios síntomas y varios factores que se puede ir viendo poco a poco. Y ya, si estamos hablando de un niño que tenga ya 3 años de edad o 2 años, que ya hable en la fonación. Ok, ahí está clarísimo. Ahí está clarísimo, no pronuncia ese bebé tren rojo, entonces se traba bastante y la mamá, claro que se da cuenta. Ahora, si estamos en una edad más avanzada, la lengua repercute ya en los dientes porque algunos dientes ya están chuecos. Se enchuecan o abiertos pueden también. Sí, pueden estar con una mordida abierta o los de abajo tienen apiñamientos igual, ¿sí? Ya. Entonces eso es por cuestión de la lengua. También son respiradores orales. Ok. Entonces, como están con la lengua baja todo el tiempo, ellos empiezan a respirar por la boca, más no por la nariz, ¿Por qué eso? por la lengua baja. Por la laringe que obstruye la fosa. Entonces tiene que Algunos respirar. tienen adenoides, ¿no? Ya. Pero es algo muy distinto al síntoma de la lengüita. Es uno de los síntomas más. Doctora, ¿qué otro problema tendríamos con la higiene bucal o con la dentadura de nuestro hijo, aparte de la lengua? ¿Qué otro problema se podría presentar que no tenga que ver con los dientes? Que no tenga que ver, respiración oral. La respiración oral. La respiración oral en niños y los ronquidos son bastante seguidos, le comento. Que ronca también. Roncan todo el tiempo y hay que estar de la mano con un otorrino para que tengamos esa interconsulta. Y el otorrino valore también y así hay adenoides aquí, también repercute, pero también en la boquita. ¿Por qué? Porque a la hora de que el niño tenga todo el tiempo la boquita abierta, no se olvide que se reseca toda la cavidad bucal. Ya. Nos quedamos sin saliva y ahí es el momento preciso donde el niño se llena de caries, tenemos trastornos en la dentadura, en forma y posición. Entonces resulta ser algo un poquito más complejo de lo normal. Y ahí ya se tiene que hacer un tratamiento interdisciplinario, le digo yo, con el otorrino. Ya. O sea, entonces cuando un diente nos nace a nuestro hijo chuequito o algo, ¿es por algún problemita que hay? Sí. ¿Siempre? ¿No es genético? No, Siempre es por un problemita que hay. por un problemita que hay dentro. Ahora, se puede que sea genético porque viene el papá o la mamá con los dientes chuecos, Ya. por así decirlo, ¿sí? Y puede que ese niño También puede ser. también tenga lo mismo, pero esto se puede ir moldeando. Ahora, si el niño tiene respiración oral, tiene lengua baja, Sí, ronca. tiene resequedad, ronca todo el tiempo, después vienen las caries, entonces ahí sí hay que hacer una valoración con otros doctores para hacer un tratamiento óptimo, Ya. ¿sí? O sea, nosotros lo llevamos al pediatra. Si nuestro problema persiste, a donde tenemos que llevarlo es a la odontopediatra. Exacto. El odontopediatra va a derivar con el otorrino o ya verá con qué equipo trabaja. Exacto, sí. O con la fonoaudióloga. Con la fonoaudióloga. Eso es en
en el caso del movimiento de la lengua. lengüita. A mí me hicieron un corte de frenillo. Sí. Creo que yo no podía pronunciar la R, creo que es, ¿no? Cuando era muy niño me hicieron un corte de frenillo. Sí, yo también era así. Sí, doctora, ¿hay algo que yo no le haya preguntado que usted quiere decir? La verdad que no, que he tratado de decirles lo que realmente el concepto de la odontología pediátrica, también en bebés, no solamente en niños, lo que realmente importa y ese enfoque que los papás tienen que darle, ¿no? A veces uno deja todo esto de lado y después ya vienen los problemas. Entonces, uno trata de comunicar lo mejor que puede, como se dice, ¿no? Y por lo que entiendo, en casa es prácticamente lo mismo en un niño neurotípico a un neurodivergente. O sea, es crear el hábito. Es crear ese hábito desde que son bebés. Porque no solamente son los dientes, sino el paladar, la lengua, la respiración, ¿no? Derivan. Todo, como digo, todo está conectado. Entonces, si todo está bien aquí, no vamos a tener muchos problemas después. Buena escuela, Brasil. Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias doctora a ustedes. Jessica. Quiero que nos diga dónde atiende, dónde es su consultorio. Claro que sí. Yo atiendo en la clínica Novamed, en la avenida Bush, entre primer y segundo anillo. Estoy en redes sociales también, en Instagram y en Facebook como la doctora Jessica Rea, y en TikTok me van a encontrar como la odontopediatra de Peques. Ahí vamos a poner Sí. todos los datos. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, por ayudarnos y por enseñarnos un poco más sobre la salud de nuestros pequeños. Gracias a ustedes, de verdad. Espero les sirva. Claro que sí. Y a todos no olviden seguirnos. Estamos también en YouTube, Facebook, Instagram y creo que ya dije YouTube. Estamos como El Sonido de mi Vida y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Chao.